loli, mis tomatos y arbargines. Mire, mire, primos, tomatos de cherries. Rocher, mire, 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 mire. Así continúa la sesión de tomatos. Com van poquet a poquet. Y mireu, la primera arbarchina de la temporada. Això va avant. Nuevos arbarchines, pimentons, todo natural. Continúa el camí. Y la planta que més bé va de totes. Mireu com... Mireu, mireu, quina rochor més bonica. Mireu, hasta una plega. Bonic no, lo següent. En las diferentes plantas se ha buscado también, aparte de la localización, buscar la sombra, ya que durante las mañanas la radiación puede ser muy fuerte, así que gracias a árboles como el laurel que vemos ahí o el maíz que se puede plantar alrededor de la cerca y de la valla, pues nos permiten tener una serie de sombra que de otra manera pues tal vez no la tendríamos, y ayudan a mantener sobre todo la humedad de las plantas. Como podéis ver, ahí ahora mismo donde estoy regando hay una acelga que ya ha espigado, y pues nada, ahí aportándole nitrógeno y nutrientes a las otras plantas, y asimismo también manteniendo el calor manteniendo la humedad de la tierra, ya que aunque parezca que pueda ser un invierno muy lluvioso o una primavera muy lluviosa, pues aquí la evaporación es bastante alta. Empezamos la jornada vespertina de tomates. De momento va todo bastante bien. Poco a poco, todo lo que hicimos en invierno de enterrar materia orgánica y restos de otras podas, como de lechugas, ajos, pimientos del año pasado, berenjenas, apio, zanahoria, todas esas hojas junto con abono se enterró, y aquí estamos viendo los resultados. Tomates de diferentes portes, diferentes tamaños. Se han hecho un poco de poda en las mismas para que la planta tire hacia adelante. Eso ha sido clave, al menos en esta parte de la parcela. Asimismo, como veis, hay peciolos que están, es decir, hojas de la planta que están pues con algún tipo de enfermedad, o simplemente que las ha quemado el sol de la radiación, y nada, pues poco a poco las vas quitando, y la planta pues va por ella misma, va hacia otros lugares de la raíz, va hacia otras zonas de la flor, y flores que simplemente no van hacia adelante, pues es posible que tienen hacia adelante y queden floración, y ya a continuación ya dan tomates, lo cual es muy bueno, que es lo que queremos. Y ahí, como podéis ver, esta planta es muy buen ejemplo. Se le han ido cortando las diferentes ramas que iban cayendo hacia abajo, y como veis ha dado bastantes. Muy buena sensación ver esto, te alegra mucho la vida y el día, y pues nada, así mismo otra manera de hacerlo es esta. No se ha utilizado caña, simplemente se ha emparrado a la valla. Salió ahí de tirar semillas el año pasado de tomate cherry, y ahí lo veis, están ahí los tomatitos bien gorditos y listos para ensaladas y tostadas. Esta planta
poco diferente, pero bueno, ahí ya se ha sacado unos cuantos. Cada planta va a un ritmo dependiendo de la zona en la que esté y la situación, por el sol, el agua que le ha dado o simplemente por lo que se ha enterrado de abono. Y poco a poco, sin prisa, esto tiempo y al final pues sale ella misma y no hay que ir ahí con fertilizantes, ni retardantes, ni cosas de estas para así que vaya más fuerte. Ha sido un invierno bastante lluvioso y una primavera también lluviosa, lo cual se agradece en una zona como esta del Mediterráneo, donde a veces hay años que se sufre bastante sequía y se estaba yendo hacia bastante sequía los años anteriores. Parece ser que todo esto de la contaminación con el tema de que han parado fronteras y aviones pues ha bajado bastante. Está haciendo un verano que yo hacía bastantes años que no veía en referencia al clima y el calor que suele hacer sobre esta zona, y pues contento. Aquí vemos el resultado.